Ya era también tiempo de hacer algo que quiero hacer y transferirme a la universidad, my dream school. Hola chicos, hoy día vamos a hablar sobre el caso de Dante, quien logró entrar a la universidad de sus sueños, NYU, luego de un proceso alternativo que creamos para poder tener esta meta a mediano plazo. Hola, soy Dante Cadena y estuve estudiando en Parsons e hice mi proceso de transfer con Educa a NYU. Yo siempre fui un buen estudiante en el colegio. Creo que terminé siendo sexto puesto de mi prom, pero mi colegio no teníamos muchos extracurriculares. Entonces, siento que cuando primero postulé para irme, mi perfil no era tan fuerte comparado a otros postulantes internacionales. Y luego ya, tipo, una vez que ya entré a Parsons, lo mejoré. Comencé a hacer más projects. Por ejemplo, en Parsons mantuve también mis notas, recommendation letters y networking, que creo que eso es lo esencial que me ayudó a entrar a NYU. Creo que mi sueño siempre fue mudarme a Nueva York después de terminar el colegio. Comencé a ver los programas que tenían, las clases que tenían. Me acuerdo que comencé a ver blogs. Esa fue la primera cosa que me captó de NYU. Pero Parsons también estaba tipo en mi top. Yo la verdad es que no me arrepiento de los 2 años que pasé en Parsons. Yo siento que fueron unos años esenciales para mí en los cuales aprendí mucho sobre quién soy, sobre las cosas que me gustan hacer, sobre arte y las cosas que quiero hacer en el futuro. Pero tipo ya era también tiempo de hacer algo que quiero hacer y tipo transferirme a la universidad, my dream school. Yo contacté también a María Paz luego y justo me dijo que estaba viniendo a Nueva York. Y nos reunimos y tomamos desayuno y comenzamos a hablar. Tuvimos una conversación sobre transfer y todo eso y comenzamos a hablar de la estrategia, planificar. Hicimos un plan. Yo creo que desde que conocí a Dante cuando estaba saliendo del colegio, siempre tenía NYU como su dream school, ¿no? Obviamente NYU es una universidad súper difícil de entrar por la cantidad de alumnos que se presenta. Entonces fue un proceso súper bueno, pero lamentablemente en ese momento no se logró NYU. Pero ya una vez después de esa conversación que tuvimos en ese desayuno, empezamos a trabajar otra vez, armamos una lista de potenciales universidades donde estaba NYU obviamente como una prioridad. Pero habían algunas otras alternativas que también nos gustaban, que lo buscaban a él empujarse más hacia el lado que quería más de los negocios. La parte más complicada es en sí la incertidumbre que Claro, tenía. esperar, ¿no? Claro, la parte más complicada en sí de aplicar es esperar la respuesta y por ejemplo era el tema de decisión. Al final terminé postulando a 2 escuelas en California, una en Chicago y una en Nueva York, y era saber si me mudaba Al otro lado al del otro país, lado del ¿no? país o me quedaba en el lugar donde ya estoy. Cuando uno postula como por segunda vez a una institución, la universidad tiene tu file previo. Entonces ven como que cuánto has crecido con respecto a la versión anterior que eras. Yo también leí mi freshman tipo essays y eso. Y yo me... Oh my God, qué asco. Tipo, no como que qué asco, pero como que de verdad siento que he cambiado un montón Del Dante que eras en del ese Dante momento. que yo era en ese momento. Dante ya había tenido un primer proceso de postulación a NYU. Entonces era súper importante para nosotros plantearnos cuál era la meta para cambiar y para acercarnos cada vez más a lo que NYU buscaba en sus alumnos. Durante los años que él estuvo en Parsons, se fue trabajando en su perfil, además de todas sus partes extracurriculares y curriculares. Y a eso finalmente se le sumó una postulación que estaba hecha de manera específica para esta universidad en todo sentido. En el caso de Dante, la parte académica era una parte muy importante, pero lo académico venía rodeado de otros talentos muy interesantes, como su talento musical. Estuvo también haciendo prácticas que estaban relacionadas a la industria que él estaba buscando y de esa manera mostrando un interés genuino en lo que a él le apasiona y tomando acción al respecto. Y algo que a mí me encanta del proceso de Dante es el hecho de que su sueño siempre se mantuvo de manera muy clara a lo largo del tiempo, y si bien la primera vez no se logró de manera directa, igual pudo conseguir una muy buena universidad
y la usó como un peldaño para poder seguir creciendo y seguir impulsándose a una meta incluso mayor. Y para aquellos chicos que piensan que de repente ahorita no pueden entrar a la universidad de sus sueños, de repente en un tiempo, con trabajo y esfuerzo, eso se puede lograr. Hay un tiempo y hay una estrategia que hay que tener de por medio para poder alcanzar esas metas. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa. Sé que en verdad te va a ir espectacular y todas las cosas que se vienen van a ser incluso mejores por este drive que tienes de superarte y siempre encontrar la mejor forma de poder brillar y ser tú mismo. Corazoncito. Ahora hacen así, ¿no?